Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente te pedimos tu apoyo con esa suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, pues el día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le había dado un tremendo batazo a esta coalición. Va por México en su momento, para ser exactos, en el mes de octubre del año pasado, había mandado una impugnación para poder, quitar o modificar la pregunta sobre la revocación del mandato. Es así como uno de los ministros, para ser exactos, había dado o había metido a consideración esta situación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de ayer se dio resolución y de forma tajante el ministro presidente Arturo Saldívar dio a conocer toda esta situación del por qué no se estaba incurriendo en ninguna inconstitucionalidad. Ante también esta, pues ahora sí que petición, pues no se llegó a los votos requeridos para que pudiera pasar. Tenía que haber sido más, 8 votos. Se quedó en 7. Empezaron a salir los medios de comunicación a decir que hubo fraude, fíjense ustedes nada más, atacando a la nueva ministra, atacando a Arturo Saldívar, que simplemente siguen pues solapando lo que dice el presidente. Es lamentable, los coordinadores parlamentarios de la Alianza Va por México, conformada por el PRI, PAN, PRD, en la Cámara de Diputados, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ley de revocación del mandato. Ello al considerar que la pregunta fue indebidamente ampliada, además del riesgo de intromisión de los partidos políticos en el proceso. Entre los argumentos de la Alianza para presentar el recurso contra la Ley Federal de la Revocación del Mandato, aprobada, como sabemos, en septiembre pasado, y la cual permitirá a la ciudadanía convocar una consulta para la conclusión anticipada del cargo del presidente de la República. Todo ello dio cita, fíjense ustedes, a que se llevara, a discusión, y en plena, pues ahora sí que sala, como van a ver ustedes, se tomó esta decisión que se las voy a presentar. Aquí estaban todos los ministros, pues obviamente, tocando este tema, a ver si se aprobaba o no se aprobaba por parte del ministro, que ahorita van a ver ustedes a continuación, como junto con Joaquín López Dóriga, pues dio a conocer toda esta situación del por qué no se aceptó pues esta petición. Así le tomó la entrevista, como van a ver ustedes, el señor Joaquín López Dóriga, y esto respondió. Vamos a escucharlo porque es muy, muy interesante. Y de igual forma, las palabras que dio a conocer el ministro presidente Arturo Saldívar. Escuchemos. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, que me haya aceptado esta llamada después de que por mayoría el Pleno de la Corte rechazó su propuesta de modificar la pregunta para la consulta de revocación de mandato. Jorge Mario, gracias por contestarme. Buenas tardes. Joaquín, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. ¿Qué pasó hoy en el Pleno? Bueno, lo que sucedió es que nuestra Constitución establece que para poder invalidar una norma general se requiere de una votación calificada en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 8 votos. Y en el caso de hoy, el tema que discutimos hoy relacionado con la pregunta de la revocación de mandato, solo hubo 7 votos a favor y 4 en contra. Entonces, no se alcanza la mayoría calificada y se desestima la acción de inconstitucionalidad en ese punto. O sea que votaron, hasta donde sé, el ministro presidente Saldívar, la más reciente ministra, y 2 ministros más, Yasmín, y el otro ministro también propuesto por el presidente López Obrador. ¿Es correcto, Jorge Mario? Sí, votaron 4 compañeros en contra de la propuesta y por la validez de la pregunta que está establecida en la ley. Bien, tu planteamiento era eliminar la segunda parte, que viene siendo una especie de ratificación de mandato, cuando el espíritu de la ley o del legislador es revocación de mandato, que es lo que señala la Constitución. Sí, la propuesta era establecer que la pregunta solo debía referirse a la naturaleza de la revocación de mandato y no introducir aspectos relacionados con una posible ratificación del mismo. ¿Qué es lo que plantea la pregunta que aprobó el Congreso, no? Bueno, la pregunta señala ambas opciones, es decir, se pregunta si se opta por la revocación o por la continuación hasta el final del periodo.
¿Cómo te sientes, Jorge Mario, cuando una iniciativa como esta pues no transita, como dicen? Pues mira, Joaquín, estamos acostumbrados a tomar las decisiones en un órgano colegiado. Desde luego que pues actuamos bajo las normas que establece la Constitución y pues desde luego con respeto absoluto a las posturas que no compartieron la propuesta del proyecto. El ministro presidente dijo que como habían firmado por la convocatoria los más de 2.800 que señala la Constitución para poder convocar a la consulta, ellos habían votado por la opción de revocación o ratificación, ¿no? Bueno, sí, él señaló que estaba, el ejercicio de la solicitud para la revocación de mandato se hizo con base en la pregunta que estaba establecida en la ley, que fue precisamente la que se impugnó en esta acción de inconstitucionalidad. Y entonces esto ya se queda así como está, ya no hay ningún recurso, ¿no? Sí, no, ya la acción queda desestimada por lo que hace a este tema y bueno, todavía continuará la discusión en el Pleno porque esta acción trae varios temas más. Continuaremos el próximo jueves. ¿Qué otros temas trae, ministro Pardo Rebolledo? Pues trae varios temas relacionados con la participación de los partidos políticos, que hoy también ya se tomó una votación al respecto, y trae aspectos relacionados con el tema de omisiones legislativas respecto de un sistema de recursos y respecto a las sanciones que pudieran derivar de este procedimiento. Te puedo hacer una pregunta, no sé si es de tu resorte, pero si no me dices, Jorge Mario Pardo Rebolledo. La Suprema Corte ya respondió que no puede ampliar el presupuesto, perdón, la Secretaría de Hacienda ya respondió que no puede ampliar el presupuesto para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. ¿Esto también es definitivo? Bueno, no te lo podría contestar porque entiendo que hay diversas acciones o controversias donde se impugna precisamente el aspecto de la suficiencia presupuestal para el ejercicio. No es el caso de esta que estamos analizando, pero entiendo que hay otras que sí tienen esa temática. Bien, ministro, pues te aprecio mucho que me hayas contestado esta tarde. Bueno, pues esa fue la postura del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ante esta petición que había hecho a la Suprema Corte de Justicia, que entró en debate, y esta fue la sentencia o obviamente la participación del ministro presidente Arturo Saldívar para dar su postura del que él no estaba de acuerdo con ese recurso. Escuchemos. Señor ministro Pérez Dayán, señoras, señores ministros, voy a posicionarme en este importante asunto. En primer lugar, quiero felicitar al ministro ponente Jorge Pardo por su proyecto. No acostumbro felicitar a las ponentes y a los ponentes porque me parece un tanto chocante felicitarnos por hacer nuestro trabajo, lo que es nuestra obligación. Pero en este caso voy a romper mi tradición porque me parece que es un proyecto muy bien elaborado, muy claro, en un asunto complicado y además lo hizo en un tiempo muy breve. Mi reconocimiento al señor ministro. En segundo lugar, creo que debemos tener claro que estamos en un tema de interpretación constitucional, no de retórica constitucional, no de ideologías, de qué nos parece o qué no nos parece mejor, qué debió haber hecho mejor el legislador que no hizo, sino si la pregunta que tiene el legislador, partiendo de la base de una presunción de validez que tienen todas las leyes, viola o no el texto constitucional. Si esta pregunta es violatoria a la Constitución porque no hay interpretación posible que la haga compatible con la Constitución. Ese es lo que nos toca decidir. Con todo respeto, muchas de las expresiones que he oído aquí pues son muy retóricas de democracia, de participación, de lo que nos parece que hubiera sido mejor, pero creo que la interpretación de las y los jueces constitucionales tiene que ser muy rígida, muy sólida, muy contundente, precisamente con una cadena argumentativa. El proyecto propone declarar la invalidez del artículo 19, fracción quinta, en la porción normativa o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo y algunas otras porciones normativas con el argumento que desnaturaliza la figura constitucional de revocación de mandato. Yo no comparto la invalidez propuesta. En primer lugar,
me parece que debemos tener claro qué dice la pregunta. La pregunta dice, ¿estás de acuerdo en que al presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y he escuchado varias opiniones en el sentido de que la consecuencia de votar en contra de la revocación de mandato es que siga el presidente de la República hasta que termine su periodo. Esta es la consecuencia natural. Sin embargo, cuando la consecuencia natural se pone en la pregunta, entonces ya deviene inconstitucional. Me parece una interpretación tanto cuanto forzada. Si la consecuencia natural se incluye en la pregunta, pues no veo dónde está la desnaturalización de nada cuando es la consecuencia natural propiamente la revocación de mandato. Pero tengo en concreto los siguientes argumentos en contra del proyecto. En primer lugar, existe una libertad configurativa del Congreso de la Unión para formular la pregunta. Obviamente, no es una libertad configurativa absoluta. En un régimen constitucional no hay libertad configurativa absoluta de ningún órgano, ni siquiera del constituyente hoy, que está sujeto a lo que marquen las normas internacionales de derechos humanos. Entonces, tratar de derivar la inconstitucionalidad con que la libertad configurativa no es absoluta, yo creo que nadie ha sostenido aquí que sea absoluta. Pero me parece que el legislador pudo optar al menos dos modelos distintos para formular la pregunta respectiva, toda vez que la Constitución no establece un formato de pregunta, no establece ningún lineamiento de pregunta. Una forma pudo ser redactar la pregunta que ameritara respuesta simplemente en sentido positivo, un sí, en sentido negativo, un no. Por otro lado, podía hacerlo, como de hecho lo hizo, redactar la pregunta y sus correspondientes respuestas, precisando con mayor precisión las opciones o consecuencias disponibles, que se revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República, lo que dicho sea de paso da mucha mayor claridad a la gente. Se trata de que la gente pueda hacer ejercicio de este derecho ciudadano de manera lo más clara posible, no de atorarnos en tecnicismos para que la gente trate de comprender qué es revocación de mandato y qué implica. Por ello, desde mi punto de vista, el artículo 35, fracción novena, apartado octavo de la Constitución General, en relación con el segundo transitorio en materia de revocación de mandato, para mí se desprende una facultad expresa del Congreso de la Unión para expedir la ley reglamentaria. Sin embargo, una revisión de las disposiciones constitucionales no se desprende en forma alguna que haya sido voluntad del Poder Revisor la existencia de un formato específico, rígido o único para la pregunta, que deberá plasmarse en las boletas correspondientes, o bien la existencia de parámetros específicos de configuración. Por tanto, desde mi punto de vista, es claro que el legislador contaba con un amplio margen de libertad configurativa para diseñar la pregunta, teniendo solamente como límites el objeto del mecanismo, la imparcialidad y la claridad. Y creo que se cumplen. No advierto que en la redacción que optó el legislador secundario de alguna manera riña con la naturaleza u objeto del mecanismo de revocación de mandato, ni tampoco que esté redactada en términos que pudieran ser considerados parciales o ambiguos. Simplemente explicita las dos consecuencias posibles de un procedimiento de revocación de mandato. Que aquí se ha insistido, si se vota en contra de la revocación de mandato por el no, la consecuencia es que continúe el presidente hasta concluir su periodo. De eso se trata. La gente tendrá claridad para saber si vota porque se revoque, porque el presidente deje de hacerlo o porque continúe su periodo. No entiendo esto, ¿en qué desnaturaliza? Nada. No se convierte en un proceso de ratificación, ni mucho menos de ampliación de mandato. Es simplemente las dos opciones. ¿Quieren que el presidente siga o no en su cargo? Esa es la pregunta. Segundo argumento.
La pregunta apreciada en su conjunto solo expone las disyuntivas que derivan de la revocación. Contrario a lo que señala el proyecto, la pregunta que se plantea no involucra dos preguntas distintas, sino simplemente, reitero, explicita las dos posibles consecuencias lógicas y necesarias del proceso de revocación de mandato, las cuales se encuentran íntimamente vinculadas. Primero, que se revoque el mandato por pérdida de la confianza, o segundo, que continúe en la presidencia hasta la finalización del periodo a que se refiere el artículo 83 constitucional. Lo que se debe cuestionar a la ciudadanía de acuerdo con la Constitución en este tipo de procesos es si desea que un determinado servidor público concluya o no de manera anticipada con su encargo, por lo que los participantes deberán llegar invariablemente a dos conclusiones posibles y constitucionalmente válidas. Primero, una evaluación negativa que conlleve a votar en el sentido de revocar el mandato y por tanto que el servidor público concluya su cargo. Segundo, una evaluación positiva que conlleve a votar a no revocar el mandato, lo que a su vez conlleva necesariamente una voluntad de que el servidor público continúe en el encargo por el tiempo para el que fue electo. Son dos caras de la misma moneda y no, como pretende inferir el proyecto, dos preguntas distintas a partir de las cuales se busque ratificar, renovar o refrendar al servidor público. En mi opinión, el proyecto parte de premisas equivocadas y de una interpretación errónea de los preceptos impugnados, pues en ellos simplemente se explicitan las posibles consecuencias lógicas y naturales del ejercicio en cuestión, al señalarse que la opción contraria a la revocación de mandato implica que el presidente continuará en su encargo hasta que termine el periodo, lo cual es conforme con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución General, en el sentido de que el presidente durará en su encargo 6 años. Además, en ninguna parte de los preceptos impugnados se utilizan vocablos que pudieran desprender que la intención es ratificar al presidente de la República. Adicionalmente, considero que esta conclusión se fortalece a partir de una lectura sistemática de los artículos impugnados con el resto de disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato, a partir del cual se evidencia que no es posible sostener que del simple hecho de que el legislador hubiera explicitado las consecuencias de la votación respectiva, sea posible inferir o desprender una voluntad de convertir la revocación de mandato en un mecanismo tendente a ratificar a un servidor o servidora pública. La ley reconoce expresamente que el proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. Artículo 5. Ándele pues. Y aunque se pongan a llorar estos partidos de la oposición, tanto Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés y Jesús Zambrano, la pregunta se va a quedar igual por el Congreso de la Unión. ¿Estás de acuerdo que a nombre del presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Pregoneros, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Que sigan pasando un bonito día. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.